1848, un marino inglés llamado John Newton que estaba perdido en el pecado, era traficante de esclavos, era una persona blasfema y violenta. Pero una noche, en medio de una tormenta que amenazaba con hundir su barco, clamó a Dios por misericordia. Y esa noche comenzó su gran día de transformación. Años más tarde escribió el muy conocido himno Sublime Gracia, donde se encuentra la frase especial que dice: fui ciego, mas miro hoy. Así como Newton, el apóstol Pablo también experimentó una gracia que lo desbordó. Y en el pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar, vamos a ver cómo Pablo abre su corazón y le cuenta a Timoteo y al mismo tiempo a todos nosotros y a generaciones de cristianos cómo la misericordia de Dios puede transformar a la persona más indigna de este mundo en un instrumento útil. Leamos juntos este testimonio que está aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al versículo 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por dejarnos en tu palabra este testimonio tan especial de alguien que fue alcanzado por ti, tu evangelio, transformado, y no solamente fue transformado, no solamente cambiaste su destino eterno, también lo cambiaste para un propósito especial, lo usaste grandemente, Señor, para dejarnos en claro que tu gracia puede transformar a cualquiera de nosotros y cambiarlo y convertirlo en un instrumento útil para ti. Gracias, Señor, te damos, te ruego esto, te ruego tu bendición, que tú hables a nuestros corazones en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia de Cristo Jesús transforma completamente la vida del creyente. La gracia de Cristo Jesús perdona el pasado, capacita el presente y glorifica a Dios por toda la eternidad. Dice versículos 12 y 13 de 1 Timoteo capítulo 1, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La expresión con la cual Pablo empieza, la expresión doy gracias, es una expresión muy especial porque expresa una gratitud continua. No dice doy gracias y punto, sino la idea es que vivo dando gracias. Todo el tiempo me la paso dando gracias. Cada vez de que puedo, doy gracias a Dios. Constantemente en mi vida tengo presente de dónde Dios me sacó y por eso doy gracias a Dios. Era una vida de gratitud. Obviamente en algunos momentos Pablo va a padecer momentos muy difíciles, pero se va a dar cuenta, tal vez esté pasando por el peor momento, pero Dios me rescató de vivir la eternidad por siempre en el infierno. Así que el peor momento que pase aquí no se va a comparar en nada con lo que merezco, y por eso doy gracias.
Pablo está en la prisión cuando está escribiendo a Timoteo. Es una de las primeras prisiones, aunque todavía le van a faltar años para morirse. Pero Pablo puede decir, doy gracias continuamente a Dios. Pablo reconoce que todo lo que es y lo que ha hecho no es mérito propio. Resultado del poder que Cristo le concedió, doy gracias al que me fortaleció. Llega a la conclusión, si estoy aquí, no es por mis méritos, no es por mi inteligencia o mi sabiduría, sino porque Dios me dio el poder para estar aquí. Por eso da gracias a Dios. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No significa que Pablo ya era fiel, sino que Cristo lo consideró digno de confianza. ¿Se acuerdan que alguna vez Gedeón estaba limpiando la era y llegó el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente? Y no precisamente era esforzado y valiente en ese momento, pero lo vio Dios y lo vio como una persona que puede capacitar él para ser esforzado y valiente. La idea es esa, que miró a Pablo y no miró en él fidelidad, sino miró en él un candidato para ser fiel. Me tuvo por fiel. El énfasis recae aquí en esa gracia de Dios que no llama a capacitados, sino que capacita a los llamados. Que no ve en las personas que no ve en las personas que son fieles, sino que ve a esas personas que parecen inútiles, que parecen que no dignas de ser llamadas, las ve, las toma, las llama y las hace fieles. Es Dios el que las hace fieles. Es Dios el que los hace valientes. Es Dios el que los capacita para emprender grandes cosas. No ve a ellos como personas que hacen grandes cosas, sino como personas que no harían grandes cosas. Pero Dios les hace hacer grandes cosas. En ese está el énfasis. Dios no llama a personas capaces. Dios hace capaces a los que llama. Por eso dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y luego dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Piense en esta escena. No es que Dios viera a Pablo fiel. No, lo que vio de Pablo fue un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Le permitió conocer el evangelio, transformó su vida y de ser un blasfemo, perseguidor e injuriador, lo volvió una persona fiel. Eso fue impresionante. El gran cambio que hizo de Pablo una persona que no merecía, que ni un quinto hubieran dado por él para que él se convirtiera en apóstol, para que él escribiera, para que él llevara el evangelio a muchos lugares. Nadie podría decir que él iba a hacer esto, ni él mismo podría decir que él iba a hacer esto, porque además de haber sido, porque era blasfemo, perseguidor e injuriador, y pudo haber dicho, con que me salve es suficiente, pero no nada más lo salvó Dios, sino que lo agarró, lo transformó y lo volvió una persona fiel. Así de grande es nuestro Dios. Dios no llama a personas dignas, pero a las personas que llama las hace dignas. Ese es el orden. Cuando él dice que él era blasfemo, hablaba de que él hablaba contra Cristo y su evangelio. Antes de ser salvo, él hablaba en contra de Jesús. Antes de ser salvo, él hablaba en contra del evangelio. Antes de ser salvo, él hablaba en contra de la iglesia, hablaba en contra del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Era una persona así, y de repente Dios lo transforma y no nada más lo salva para que vaya al cielo, se convierte en uno de los más grandes predicadores de la cruz, de la gracia.
del Evangelio, pero no porque él fuera así, sino porque Dios lo transformó. Él era perseguidor. La palabra perseguidor es alguien que hostiga activamente a los cristianos, al grado que colaboraba para matarlos. Pero la idea es que no se dedicaba nada más a matar cristianos, se dedicaba a estarlos molestando, a estarlos persiguiendo, a estarlos buscando para hacerle cosas. Hay gente así, perseguidor. Y luego dice injuriador. Pablo era una persona de una arrogancia violenta que disfrutaba con placer humillando a los cristianos. No solamente se burlaba de ellos, sino que disfrutaba burlarse de ellos. No solamente hacía que los azotaran, sino que disfrutaba ver cómo los azotaban. Ese era el Pablo que Dios transformó. Dios no vio en Pablo a una persona digna del Evangelio, porque era perseguidor, blasfemo, injuriador. Pero una vez que el Evangelio llegó a él, Dios transformó a ese Pablo y lo hizo una persona fiel, digna de confianza. Le encargó el Evangelio, le encargó que fuera su predicador, le encargó que fuera a llevar el Evangelio a diferentes lugares, y Pablo lo hizo, y lo hizo con gratitud, y con una gratitud inmensa al grado de que todo el tiempo recordaba: doy gracias a Dios porque yo no era fiel, Él me hizo fiel. El contraste es intencional. El hombre que vivió para destruir la iglesia fue transformado en un hombre que terminó edificando a la iglesia. Dios va a usar a este hombre que un día persiguió cristianos y lo va a transformar en un hombre que nos va a dejar todo lo que la iglesia necesita saber de cómo es vivir como iglesia en Cristo Jesús. De alguien que se burlaba del Evangelio, a alguien que lo va a defender a capa y espada, de alguien que realmente no era digno de confianza, a alguien que va a ser digno de confianza para encargarle ese tesoro en un vaso de barro. Pablo no oculta su pasado, sino que lo usa como un testimonio de la gracia. Dice que él hizo todas estas cosas en ignorancia e incredulidad. Su ignorancia y su incredulidad, él sabía, no me excusaron. No me excuso en que lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero dejo en claro, diría Pablo, que aunque sabía muchas cosas, ignoraba lo más importante, el Evangelio. Aunque tenía muchas creencias y muchos principios y muchas doctrinas, actuaba en incredulidad. Y por eso era blasfemo, perseguidor e injuriador. Él trataba de explicarnos la magnitud del perdón recibido. Él no era una persona que hubiera merecido el perdón, pero recibió un perdón inmenso. Lo más impactante de esta frase es cuando él dice: mas fui recibido a misericordia. La idea es que Pablo no fue perdonado por su mérito. No fue porque él era una gran persona que podría serle útil al Evangelio. No, él simplemente fue perdonado por la gracia de Dios. Y lo que antes era oscuridad se convirtió en un instrumento de luz. Ese es el gran testimonio de Pablo. Ningún pasado es demasiado oscuro para la luz de Cristo. Dios no busca personas perfectas. Dios busca corazones dispuestos a ser transformados.
Muchos viven encadenados en sus pecados, pero en Cristo el pasado se convierte en testimonio y no en condena. Que pueden decir, yo era esto antes, pero fui recibido a misericordia y ahora soy esto. Alguien diferente. Cuenta la historia de un escultor que tomó un pedazo de mármol que nadie quería y alguien le preguntó, ¿qué ves en esa piedra? Y él respondió, veo un ángel atrapado, solo debo liberarlo. Y así ve Dios a cada pecador. Alguien en el cual puede empezar una obra de transformación. Pero Pablo no se queda en lo que fue. Ahora muestra cómo esa gracia no solo le perdonó, sino además transformó a este hombre en un siervo. Dice ahí versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra aquí clave es la palabra fue más abundante. La idea es que sobreabundó. No solamente llegó al tope, sino que se desparramó y empezó a inundarlo todo. Es una forma intensificada que expresa cómo la gracia llegó sobre Pablo y no solamente llenó su corazón, sino que transformó toda su vida entera a un grado que no se podría explicar. No fue solamente una medida de justo perdón, recibió el perdón de Cristo y ya con eso, la idea fue que llegó la gracia sobre Pablo y le perdonó sus pecados y de repente la gracia empezó a desbordarse y de repente se convirtió en un torrente inagotable, no por causa de Pablo, sino por causa de aquel que derramaba su gracia en Pablo. Esa gracia vino con fe y amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, la fe que salva y el amor que transforma son frutos inseparables de la gracia. La gracia llegó sobre Pablo y Pablo no solamente experimentó el perdón de Dios, Pablo experimentó una nueva vida espiritual. Lo que antes era incredulidad, ahora era fe. Lo que antes era odio, se transformó en amor. ¿Se acuerdan que así fue la vida de Pablo? No creía en Cristo y se transformó en la persona que podría decirnos que la fe en Cristo es lo que salva. Odiaba a los cristianos y es el autor de esas palabras de lo que es el amor verdadero. Así de enorme fue el cambio y no fue de Pablo, fue de Dios en Pablo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y él era testimonio vivo de que donde sobreabundó la blasfemia, el odio, el orgullo, sobreabundó la gracia y lo transformó en una persona completamente diferente. Esa gracia no solamente perdonó a Pablo, sino que lo fortaleció y le dio un propósito, servir a Cristo. El mismo perseguidor ahora se convertía por el evangelio en lo que antes odiaba, en alguien que amaba a Jesús. Cristo no solamente cambia el corazón, Cristo además transforma la vida y capacita a las personas para servir. La fe que recibimos nos hace confiar, el amor que recibimos nos hace servir. La verdadera evidencia, hermanos, de la gracia no es solo saberse perdonado, sino saber que ahora es útil al Señor. Antes no lo éramos, ahora sí.
Saber que servir a Dios no es un derecho, es un regalo. ¿Cómo rechazar los regalos de Dios, de servir a Dios? Ningún verdadero cristiano rechazaría el regalo de servirle, porque es un regalo. Si Cristo le ha salvado a usted, también quiere hacer de usted un siervo, una sierva. Un día un joven creyente le preguntó a su pastor: ¿cómo sabré si estoy llamado a servir? Y el pastor le respondió: cuando recuerdes todo lo que Cristo hizo por ti y no puedas quedarte quieto, ahí sabrás que eres llamado a servir. Esa fue la experiencia de Pablo. No nada más se sintió perdonado y vio que Dios perdonaba su maldad, que Dios perdonaba su incredulidad, que Dios perdonaba el haber sido blasfemo, injuriador y perseguidor. No se pudo quedar quieto. Una vez que el evangelio llegó a su corazón, no pudo taparse la boca y no predicar el evangelio. Pero ahora Pablo da un paso más y reconoce que su historia no solo fue personal. Dios lo había salvado para ser un ejemplo de la paciencia y la misericordia de Cristo para todos. Dice versículos 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo introduce una forma que en las primeras comunidades cristianas se usaba: palabra fiel. Era una afirmación central del evangelio. En unas pocas palabras nos resume el evangelio: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sintetiza el corazón de la redención. ¿Por qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué estaba Cristo aquí? Estaba aquí para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros. Cristo no vino a enseñarnos cómo morir. No vino a enseñarnos que el pecado es tan grande que Él vino a morir por nosotros. No, Él vino a morir por nosotros. Él vino a pagar su deuda, vino a pagar mi deuda de una manera completa. El corazón, el centro de la redención es que Cristo Jesús vino al mundo y vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade: de los cuales yo soy el primero. No dice de los cuales yo fui el primero. Dice de los cuales yo soy el primero. Mostrando que definitivamente si no hubiera sido por Cristo, él en ese momento estuviera perdido. Si no fuera por Cristo, él en ese momento y desde siempre y nunca hubiera sido salvo. No era una exageración. Era un reconocimiento. No es que él pensara: nada más para quedar bien, yo soy el primero. No, la idea es que él había hecho tanto mal a la iglesia, tanto mal al evangelio, tanto mal al pueblo de Dios, que él definitivamente, si hubiera otro pudiera ser salvo, pero él de plano no. Pero fue recibida misericordia.
La expresión fui recibido a misericordia revela que la salvación de Pablo tiene un propósito ejemplar. Cristo mostró en Pablo toda su paciencia. Cuando mataban a Esteban y él estaba ahí consintiendo en la muerte, Dios pudo haberlo matado. Dios pudo haber matado a Pablo ahí mismo y no hubiera sido injusto Dios. Pablo se lo hubiera ganado y bien merecido. Cuando sacaba a los hermanos, a las hermanas de sus casas y los arrastraba y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo, Dios pudo haberlo matado en ese momento y hubiera sido justo. Pero no lo hizo y mostró en Pablo toda su paciencia. Toda su paciencia. Es decir, una paciencia completa, una paciencia divina. Pablo se convierte en un modelo de esperanza para quienes creen que están demasiado lejos del perdón. No es cierto. Su vida de Pablo muestra que ningún pecador está fuera del alcance de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí presentes, podríamos decir, especialmente los que creímos en Cristo más grandes, podríamos decir, Dios me tuvo una paciencia tremenda. Pudo haber permitido que yo muriera en algún momento sin conocer el Evangelio y de todas maneras Dios hubiera sido justo. Y cada uno de nosotros pudiera decir, qué enorme paciencia tuvo Dios conmigo. Qué grande misericordia. Aún los que han creído en Cristo como niños, piensen en esa enorme misericordia que Dios les tuvo. Les pudo haber dejado avanzar y avanzar y avanzar y avanzar en la vida y tomar decisiones horribles y hacer cosas muy feas. Y hubieran ustedes tenido la culpa. Pero Dios les tuvo paciencia y les tuvo misericordia. Y los rescató cuando eran niños. Así que tanto los que recibieron a Cristo jóvenes como los que lo hicimos ya más grandes, podemos decir qué tan enorme paciencia tuvo Dios con nosotros. Por eso cuando termina su testimonio dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina con esta frase de alabanza, con este pequeño himno que podríamos cantar una y otra vez y estarlo repitiendo al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El Rey de los siglos, el soberano sobre todo el tiempo y sobre la creación, el gran Rey que miró a nuestras vidas y nos salvó y ahora a Él le debemos la existencia, al Dios inmortal, incorruptible, que no tiene principio y no tiene final, al Dios invisible, trascendente, que aunque trasciende a nosotros, es inmensamente diferente a nosotros, sin embargo está cerca de nosotros. Es inmanente este Dios, al único y sabio Dios, porque no hay más dioses, solo uno y uno que salva. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos y refleja el corazón de la adoración cristiana. La gracia conduce a la alabanza, a la adoración. Si usted mira hacia atrás en su vida, se dará cuenta de toda la misericordia que Dios tuvo en usted. Y no debería de haber otra reacción más que gracias. Y no habría otra emoción más que sentir, al único Dios sea todo honor y gloria. Es una de las declaraciones más puras del Evangelio.
La gracia de Dios que Pablo recibió lo convirtió en una demostración viviente de que Dios es paciente con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un trofeo de la gracia. Nos creemos estatuas y monumentos, pero en realidad somos trofeos de Dios. Nosotros no hicimos nada, fue Dios el que lo hizo. Nuestra vida debe terminar allí, en adoración a Dios. Cuando el creyente entiende la gracia, deja de estar pensando en sí mismo, deja de estar buscando que la gente le atienda, la gente lo quiera y pasa a buscar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que hace meses veíamos y de hecho nuestros folletos para evangelizar cambiaron la forma y empezamos con Dios? El evangelio comienza en Dios y termina en Dios, porque el propósito del evangelio no es salvar personas para que vayan al cielo al morir. El propósito del evangelio es salvar personas para que le adoren y vivan por toda la eternidad agradecidos y sirviéndole. Ese es el propósito de la salvación. En una antigua catedral había un vitral con la figura de Cristo. Un día un rayo de sol atravesó el vidrio e iluminó a un mendigo que estaba ahí parado. Había un hombre que vio cómo la luz entró del sol y apuntó hacia el mendigo y le dio lo rellenó de una luz resplandeciente de colores, y ese hombre cayó de rodillas y dijo: nunca había visto una belleza tan grande. Pero no era el mendigo, era esa luz que atravesaba ese vitral con la imagen de Cristo apuntando hacia el mendigo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Lo que nos hace especiales no somos nosotros, es el evangelio en nuestras vidas. Lo que Cristo hizo en la cruz atraviesa nuestro ser, nos transforma y hace algo diferente, algo asombroso. Ilumina nuestras vidas rotas y las transforma en un instrumento de alabanza y gloria de Dios. Pablo nos enseña que la gracia no solo perdona, también transforma, también capacita y glorifica a Dios. Su vida es el relato de lo que Dios puede hacer con alguien que se rinde totalmente a Cristo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si usted no ha conocido la gracia de Cristo, este texto que acabamos de leer le invita a dejar el orgullo y correr en sus brazos. Él transforma vidas. Si usted ya es creyente, recuerde su historia. Recuerde cómo Dios transformó su vida. No lo veía digno, pero lo hizo digno para la gloria de Dios. E hizo el gran salto de una vida que no hubiera sido útil para nada a una vida útil para Cristo. Esta es la historia de un hombre que era perseguidor de la iglesia y se convirtió en uno de los más grandes predicadores del evangelio que la historia ha tenido en toda su existencia de la iglesia. Vamos a orar.